estamos por un lugar histórico, que es el Mercado Central de Santiago, en plena capital de Santiago de Chile. Así que bienvenido en tu recorrido, que viene desde Venezuela y otros países más ahí, está dando vueltas. Y veamos cómo podemos hacer que esto sea Que esto entretenido. funcione. Que No, esto me funcione. parece muy interesante fue el modo en que todo se dio. O sea, yo estaba caminando por acá por el mercado y de repente como que veo el puesto, pero yo normalmente como que estoy traveling solo, entonces me camino a la ciudad, investigo, de repente agarro un free walking tour, pero normalmente no me paro en agencia de viajes porque yo estoy viajando como por mi lado, pues. Pero me llamó mucho la atención el puesto y sobre todo el libro que tenías y ¿Mm? empecé a leer al respecto, porque bueno, la idea de conocer la ciudad no es nada más, o conocer los espacios, no es nada más conocer como que lo bonito que se ve, sino como que lo que estamos hablando ya es de la historia que hay detrás. Entonces me pongo a ver el libro y tú llegas como, pero no tratando como de venderme, sino como que si yo genuinamente tenía una pregunta al respecto. Y terminamos hablando como hora y pico hasta que me tuve que ir. Es que, mira, siendo que esta es una empresa de turismo donde nos conocimos y que esta es mi función, que es administrar o estar detrás de esto, em, cuando yo llego a este trabajo, ¿Ok? mi profesión es médico veterinario, así que es una cosa completamente distinta por ese lado. Después mi área de estudio o mi continuidad de estudio tuvo que ver con lo que era gestión de negocio. Y por ahí transité mucho tiempo por varias cosas. Y hubo un momento en mi vida que yo fui 10 años director de la Cámara de Comercio de San Bernardo. ¿En Sí, serio? ¿San Bernardo dónde queda? San Bernardo es otra comuna. Ok. Chile está dividido en regiones y las regiones están subdivididas en comunas. Ok. Y esas comunas tienen un municipio Ok. y tienen una elección popular que se llama el alcalde, que es el que tiene que ver con la administración, tanto de la estructura Ujú. arquitectónica como de los recursos económicos, Ok. acompañando a educación y salud, Ajá. ¿ya? O tienen responsabilidad sobre la administración fiscal de salud y Y educación, educación. ¿ya? Entonces, en otra comuna. Y bueno, pasado el tiempo, mi relato tenía que ver con mi pymes, con Ok. emprendimiento. Fui político. eh, Ahora, por un cargo de elección popular. sí, o sea, político candidato a un cargo de elección Ok. popular, pero como no gané mi elección, Ok. pero también como político desde lo programático, desde la mirada país. Ok. Estuve dentro de mi sector, en mi espacio, trabajando en una campaña ¿En presidencial, serio? con aportes de ideas. Y también hubo un momento en mi vida que fui rotario. Rotary International, que es como una asociación o un club Ok. internacional que tiene como, mira, que su origen nace con Paul Harris y tiene Ajá. una frase de Paul Harris que es como que la identifica, que dice, dar de sí antes de pensar en sí. Ok. Entonces, esta organización lo que hace es concertar personas con el fin de cambiar la humanidad. Ok. Y tiene como medio, digámoslo, como un símbolo masónico el hecho de que pertenecer no es que tú te sumas, tienes que ser invitado. Ah, sí. Sí, y pasas por un proceso de selección y una de las condiciones es que tú seas un agente activo Ok. o un motor de cambio de la sociedad. Ok. O sea, Entonces, no es nada más como pensarla o analizarla, sino que seas activamente parte del cambio de algo que está sucediendo. y eso tiene que ver con una etapa entre los 28 y los 35 años de mi vida. Ok. Ya, eso. Pero yo tengo una etapa de los 14 a Ajá. los 25 que tiene que ver con anarquismo, Ok. con el mundo relacionado con el punk, con la promoción de la cultura, desde Ah, distintas el aristas. punk, El punk. ok. Ya, pero con intervenciones culturales, con miradas. Entonces, con el paso de los años, llegué a esta oferta de trabajo Ok. que se me dijo, oye, tú podrías hacerte cargo, porque yo tengo papá chileno, mamá brasilera, así que hablo inglés, o sea, hablo castellano y Y hablo portugués portugués, súper fluido, lo de acabo de nativo. presenciar. Entonces, el dueño de esta empresa me dijo, oye, necesito a alguien que, yo puse esta empresa, estamos buscando a alguien como que haga la gerencia comercial. Ok. Entonces yo llevo 9 meses montando una idea, pero desde mi espacio, cada vez que llega alguien,
tú con el tiempo te acostumbras a identificar quién está buscando el, esta salida Instagram, o Ok. instagramable, tiktokeable, no sé si me entiendes. Sí, claro, que es como que me Y, quiero ir y a otra- tomar la foto en y el... sabes cuando una persona está divagando en sus pensamientos respecto a qué lugar está pisando. Ok, Y yo también estuve en ese lugar. Yo soy una persona que tiene, bueno, antiguamente se llamaba Asperger, hoy día todavía autismo. Pero yo tengo un espectro altamente funcional autista, un TEA. ok. ¿Ya? Así que tengo ciertas partes de mi cerebro que funcionan de una manera entretenida. Entonces, durante mi vida, eh, tuve encuentros con ciertas cosas. Esto se llaman oportunidades históricas. Ok, Ejemplo, lo que llaman ahora momentos canónicos, sí, mira, popularmente. podríamos decir que es un momento canónico. Exactamente, está ahí y está cimentado, no es apócrifo, no fue lateral, no estuvo ahí, sino que es 100% canónico y es parte de la base del libro. Que me tocó entre estos tránsitos Brasil-Chile o una infancia, en un momento cimentar una educación acá. Mi primera tesis de historia fue la Primera Guerra Mundial. Ok. La Primera ¿Y Guerra Mundial. por qué escogiste la Primera Guerra? No, es que era el tema que me Ah, ok, lo tocó, que te tocó. el tema que me tocó. Por ende, en octavo va que al año siguiente me toca la Segunda Guerra Mundial. Ok, Y en primero medio hago sobre la Revolución Francesa. ok, te fuiste hacia atrás en el primero medio. Pero O sea, hacia estamos, atrás cronológicamente hablando. pero estamos hablando que transité Ok, desde el modernismo o este modernismo del inicio del siglo XX hasta la época de la Ilustración. ajá, Y tuvo un varieté histórico. Y ese varieté histórico, sobre todo en la época de la Ilustración, está íntimamente conectado con la independencia de América Latina. ¿y cómo lo conectas? La independencia de América Latina Ajá, es hija de la Ilustración. ¿En qué sentido? Sin la Revolución Francesa no hay Napoleón. cierto. Y si no hay Napoleón, no hay conquistas napoleónicas. Entonces no se pelean con España, Y España, el rey de España no cae preso y los movimientos independentistas jamás hubieran podido partir de forma libre en América Latina. ¿Por qué? ¿cierto? Porque se pelearon con los virreinatos, no con la estructura de la corona. No había una España que mandara barcos con ejército. Claro. Y que más encima aquí, la aristocracia en América Latina, dijo, "Espérate, esta es mi oportunidad". Y con la cultura extractiva que había, toda la riqueza no estaba fortificada. Obviamente contra los piratas, pero no había como cierta... Pero No, ya no no había había que, la constitución de ya una... no había que meter una plata a España. Claro. Y miraste para atrás y dijiste, ok, la cajita está llena, entonces no hay necesidad. Entonces, en ese tránsito empecé a divariar en varias cosas y la postura y terminé después indagando en filosofía. Y producto de este tránsito leí Ok. muchos filósofos. Claro. Obvio. Y partí con Bakunin, con una mirada del anarquismo, me metí con Engel, con Marx, con Ok. Lenin, con Trotsky, con Dostoyevsky. Y así empecé a sumar después existencialismo, con Kant, y empecé a divariar por un montón de filósofos en Ya el va. camino. Solo para contextualizar, tú en este momento ya sabías que tenías Asperger. No, pues, en ese momento yo tenía TDAH. Ok, solo déficit de atención. Eso es lo que se diagnosticaba en esos años. Ok. Con todos los programas era... ¿Por qué? Porque, ojo, estamos hablando de que en esos años el autismo y el Asperger tenían que Estaban... ser de esta línea hacia arriba. Hoy día se sabe de que la línea es mucho más amplia y difusa. Sí, no es una línea, es más como unas Por ramificaciones. eso hoy día se llama espectro y no se cataloga como rango. Ah, ok, porque está dentro del espectro, no está como que, ok, por encima acá, por abajo acá. Entonces, eso hizo que yo con el paso de los años me siguiera revisando y todo, descubrí que tenía un grado de memoria fotográfica, que las cosas ¿En que serio? Qué leía interesante. y no se me olvidan, o tengo cierto... Entonces, ayer cuando yo te vi y partimos esta conversación, yo cuando estoy parado acá, trato de que la visita en el lugar donde estoy, está la oficina, que esta en la que estamos en estos minutos, represente para ciertos visitantes una puerta. Una puerta Ok. turística que tiene que ver con qué fui a conocer.
las sociedades las sociedades no son su actuar hoy día, presente. Ok. Son el cúmulo de experiencias vividas, productos de varios relatos anteriores. Hay un tránsito. Cuando yo conozco una capital quiero conocer un país, hay una manera de entenderlo, según su base cultural. Ok. Hay algunas que tal vez el camino próximo sea la gastronomía, para poder entender, porque la gastronomía me dice el tipo de agricultura, cómo llegaron a ese tipo de agricultura, qué relato. Te pongo un ejemplo, si yo en Brasil te hablo de feijoada, que es arroz con poroto, Ok. ¿cachai? Y en otras partes te hablo de pabellón, Ujú. ¿ya? Pabellón criollo, o te hablo simplemente de carotas con arroz. Ok. Todos compartimos en común estos países como Brasil, Venezuela, Ecuador, Cuba. Cuba, Sí. una alimentación producto de un contexto de la esclavitud. Porque eso es lo que comían los esclavos. Porque al final de cuentas la carne de cerdo no estaba disponible para el esclavo. Tanto el español como el portugués se comían las partes más nobles y el resto lo botaba. ¿Por qué cocían la carne de cerdo con los porotos? Para que pasara piola. Para no verla, para que el patrón, Ok. el dueño, no supiera que estaban comiendo carne. ¿Por qué comemos carne de cerdo seca y salada? ¿Por qué? Por lo mismo, porque la única manera del esclavo de conservar la carne oculta era secándola y salándola. Ah, ve qué fuerte. Entonces, ¿Y cómo eso repercute hoy en día en lo que comen los latinoamericanos, por entonces, ejemplo? si yo voy a un país y me siento a comer un arroz con poroto y te pregunto cuál es la comida típica, ¿qué pregunta estoy haciendo? Y lo que estoy comiendo, ¿qué relato me está llevando? Yo me quiero ir a mi casa con un cuento. Ok, como O sea, las comidas de posguerra también, que hablan mucho de lo que había en ese momento y cómo la gente se ingenió de repente para hacer diversos y platos. te llegan. Te pongo un ejemplo. Acá en Chile existe una carne que se llama charqui, que es una carne de caballo salada. Ok, ¿No es cierto? Seca. Seca salada. Pero eso es parte de una gastronomía originada en Francia en la Primera Guerra Mundial. porque en las trincheras mataban los caballos, me imagino. Y se los comían. ¿Por qué? Porque desapareció, rápidamente desapareció el ganado. Claro, Y el motor de guerra de la Primera Guerra era Mundial el era caballo. el caballo. Entonces, cuando el caballo se lesionaba, no había trabajo, no había cura, se carneaba y se alimentaba a la base población. Entonces, Ah, acá, durante el siglo XIX, llegó una colonia francesa, ok. producto de una intención de Chile. Entonces, esa colonia francesa influyó en nuestra comida típica, los caldos. Todas nuestras preparaciones típicas con caldo son caldos, carnes y verduras. Ok. Y el tipo de base de verdura incluye la zanahoria, la papa, que es clásico de una gastronomía francesa. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Que después de eso, estas colonias francesas o mandaron gente a la Primera Guerra Mundial, o esta gente de la Primera Guerra Mundial mandaron a sus familias, me imagino. acá. Y eso trajo una cultura de la comida del caballo. Ah, ve qué interesante. Ajá, y entonces, ¿cómo llega, o sea, cómo llegas a, luego de todo esto, a los 14 años, a como meterte en este nuevo mundo? Te estoy diciendo, el tránsito que me ha pasado es que yo nací siendo dos, una nacionalidad brasilera y una Ok, nacionalidad chilena. Cuando tú naces y te desarrollas estudiando en un colegio allá, un colegio acá, ok. comiendo allá, acá, de repente, Hablando los dos idiomas. hablando los dos idiomas, el mundo no se te hace tan pequeño, se te hace natural. Ok, O sea, yo te pongo un ejemplo, una persona que se desarrolla y crece en Venezuela está acostumbrado a esta gama genética. Los fenotipos desde el ario hasta el negro, africano. sí. ¿No es cierto? Y tenéis toda la gama de colores habidas por haber, más asiático, Sí, más... más durante los últimos, bueno, desde los 60 que Pérez Jiménez se trajo mucho, bueno, realmente durante los últimos siglos llegaron muchísimos extranjeros e incluso ahorita con la situación todavía sigue llegando mucho chino y árabe. Entonces es como una mezcla, o sea, cuando tú hablas de un venezolano puede ser negro alto, negro bajito, puede ser, como puede ser el carajo más blanco y pelo ojos azules. Después de eso tiene a Miami en una proximidad, una cultura ¿Cierto? ya. Entonces, siendo que tiene una cultura propia, con su propio lenguaje, su propio candomblé, y es mucho más abierta.
yo tuve esa misma oportunidad, que a diferencia del resto del chileno, no lo tiene porque este es un país que está cercado por una cordillera en su límite con los países vecinos, Ok. por un desierto hacia el norte con sus países vecinos. Y si lo entiendes históricamente, no era como que habían aviones, habían trenes donde la gente como que vamos y venimos. Ya. Entonces, me pasó que en este país, más frío, menos, menos diverso, Ok, eh, fui muy libre de encontrar más información. ¿Por ok. qué? Porque la búsqueda ya era individual y era como puntual. Y eso me permitió a mí poder darme cuenta cuando alguien quería o no quería, sabía, tenía interés. Y con el paso de los años fui aprendiendo, fui teniendo un diálogo, fui formándome y de repente llego a este trabajo y digo, ok, no llegué a este trabajo para poder aplicar solamente lo que sabía de negocio. Me di Claro. cuenta que tenía un relato para poder conversarlo con todo el mundo. Ah, y esa plasticidad tiene todo el sentido del mundo. O sea, esa Y plasticidad de poder relacionarte con dos, porque también Brasil tiene muchas, o sea, mucha influencia caribeña también. sí, Entonces es como que con dos culturas tan distintas, porque de repente si hubiesen sido una familia del norte de Chile y otra del sur, a pesar de que es distinto, todavía hay como cierta homogeneidad. siendo que tú naces en Venezuela con una cultura variada, yo nazco o me desarrollo, o sea, no, la palabra no nazco, perdón, me desarrollo Ok. con la oportunidad de entendimiento de que existe más de una propia cultura. Claro. Entonces, no es que yo vivo en un lugar Y como, con sino una que identidad un poco más fluida. me voy desarrollando con la adaptabilidad. Y eso me lleva a mí a decir, ok, ¿dónde hay más? Y no solamente Ah. me quedo con ser chileno o ser brasilero, sino que empiezo a mirar el mundo con un universo. Como el tema del ciudadano del mundo, o como te empiezas a entender más como especie, Ya, como humanidad, pero del sentido de que somos tan distintos, pero a la vez tan iguales y compartimos muchas cosas. A mí me pasó lo mismo en Nueva York, fue donde yo tuve esa epifanía, porque dentro de que logré viajar bastante mientras, o sea, en mi niñez, y para mí fue muy natural, como tú dices, el hecho de que existen realidades tan diversas y todas son ni mejores ni peores, sino adaptables a ciertas cosas históricas y ciertas condiciones sociales del momento. Cuando yo tuve un viaje solo allá, fue que dije, es que existe, o sea, como que lo aterricé. Y es que existe esto, pero más allá de que existe esto, existe Tokio, existe Madrid, existe Milán. Y quiero ver, o sea, te da como lo que estás hablando de hambre de más, de saber de primera mano, por qué la gente está viviendo, o sea, cómo la gente vive tan distinto en distintas latitudes. ahora, digámoslo que el efecto mariposa es real, Ok, ¿no es cierto? Cuando yo estoy parado en este punto, tengo la oportunidad de ver la historia que está alrededor mío como algo o un hecho aislado, o puedo tomarla como un hecho conjunto. claro. Yo prefiero mirar la historia y los lugares como el efecto mariposa. Como causalidades más que casualidades. Entonces, la causalidad de la existencia de mi relato histórico tiene que ver con lo que está pasando en otro lado. Yo no te puedo decir, un ejemplo, mira, la arquitectura del país se basa principalmente en este tipo de modelos. Pero la pregunta es, ¿por qué ese tipo de modelo? ¿Cuándo partió? ¿Cuál ¿Quién lo fue su escogió? influencia? ¿Quién lo escogió? ¿Qué te movilizó? Eso te da contexto sociológico y antropológico. Y al final de cuentas, te permiten entender por qué la sociedad que hoy día estás visitando, el espacio que estás visitando, tiene los colores que tiene. Si es que es tu buscar. Porque, ojo, yo podría ir Ok. perfectamente a divertirme y maravillarme con lo nuevo y lo sorprendente. O con lo Mi, simplemente bello y overwhelming como una montaña Y no estoy diciendo que espectacular. todos tengan que tener la obligación de comportarse de esta manera cuando visitan un lugar. Es cierto. Pero yo personalmente, cuando visito un lugar, me gusta mirarlo desde esta perspectiva. Entenderlo como la causalidad. Como lo que me estabas contando ayer de ir por la carretera panamericana que une el sur con el norte de Chile y entender que la carretera es producto de simplemente una estrategia geopolítica para que no te invadan el país, pues. No, y una conectividad ideada, porque la Panamericana va desde Estados Unidos a Chile.
Se También, llama Panamericana porque cruza todo. ¿Y por qué hay una mirada geopolítica desde ese momento en América Latina? ¿En qué momento nace esta construcción? ¿Quién está detrás de esta construcción? ¿Por qué países pasa? es cierto. Entonces, era su objetivo? Y eso te ayuda a entender personalmente creo que el que busca entender dónde está parado no puede mirarlo solamente desde un punto. También una de las cosas que siempre yo relato para cualquier país hispanoamericano es que cuando voy a hacer turismo debo visitar la Iglesia Católica y su estructura. Porque es parte estructural de la fundación del... Porque sin ella no hay arte, sin ella no hay arquitectura, sin ella no hay distribución social. Porque, mira, el relato es España con la fuente de riqueza en oro bruto Ok, y piedras preciosas más grande en un momento de la historia al lado de todos los otros países que conquistaron. claro. Estamos hablando de la corona de París, corona de Francia y la corona inglesa. ¿Cachai? Estas colonias que estaban en la ruta de la sede y la distribución. Sí, que era lo que estaban buscando Colón al final. Imagínate que España definió la estructura de Europa porque producto de estos recursos, incluso tiene a la familia Borgia. Ajá, Un Papa Borgia, ¿cachai? Y no solamente uno. Uno primero se muere y después viene el hermano. Y el hermano, el clásico de la literatura que puso Mario Puzo. Mario Puzo, que es el que escribió El Padrino. claro. El libro de los Borges, que se ocupó para poder hacer el relato de la serie Los Borges. Ah, eso. ¿Cachai? Y Mario Puzo, siendo que hace un relato interpretativo, como lo hizo con El Padrino sobre la mafia italiana en algún momento, Ok. ¿cachai? La historia, el relato de los Borges es potente. Estamos hablando de una España que es capaz de proporcionar años de Inquisición, Sí, y de financiarlo. de definir una Inquisición italiana, de definir la tercera Inquisición, que es la del Maleficus Maleficae, que es la de este libro que es escrito en Alemania, que es como para poder identificar a las brujas. Ah, ok. ¿Cachai? Entonces, estamos hablando de que durante 350 años España, con sus recursos, definió América Latina, definió Europa. Qué fuerte. Mira, tienen que pensar que Inglaterra, su objetivo es mantener sus rutas marítimas porque aquí ya está frito y no va a hacer nada. No tiene cómo, ¿no Ok. es cierto? Ya, no tiene cómo. Entonces es Pero, ¿qué es lo que- reforzar el pero, poderío que ya tiene pero, marítimamente hacia otros lados. pero mira lo que fuerza a España dentro del relato y este catolicismo español, porque es un catolicismo español. Ojo, cada barco que vino a tierra hispana, o sea, a tierra americana, por más que era un soldado español con un espíritu, estaba bajo una cruz. Y ¿Cierto? había un dogma. Además que era eso, pues era lo que cimentaba y justificaba todo el accionar que, Más que encima tuviese que sin la el... iglesia católica y este nombre de Dios, no podíais desmembrar las culturas indígenas como las desmembraste. Claro, Porque no solamente la avaricia, es una avaricia permitida por una corona española. Una corona española que representa a Dios. claro. Y ahí todo es válido. ¿Y por qué? Porque esa corona es de Castilla de León y es una corona extremadamente discursiva, dogmática, porque es la corona que logra expulsar a los moros de España y cimentar una corona. Entonces, hay un relato importante que si yo quiero entender las sociedades hispanoamericanas, las puedo ver como una estructura precolombina o las puedo entender como postcolombina. Ok. Esto tiene que ver con la etnia indígena y la base, que puede tener el relato azteca, maya, incaico, culturas mucho más antiguas incluso que eso. Claro, porque lo que estaba viendo también es que los aztecas al final nada más tenían como 300 años gobernando un imperio que al final era vastísimo. Te pongo un ejemplo, los incas son 150 años máximo, pero 100 años cototos de imperio, el Tahuantinsuyo. Pero hoy día tú sabes que ese imperio se levantó sobre estructuras que tenían cientos de años antes. Los moches son del 700 después de Cristo.
y las pirámides hoy día, muchas como Huaca Pucllana, en medio de Lima, estaban enterradas ya cuando estaban los incas. Qué fuerte. Entonces, ¿cachai? Que hay un relato que sí, que es de valor indígena americano, No, que es una historia propia de América Latina antes de llegar a los españoles. cierto. Pero esa historia, turísticamente hablando, para conocer un país, no es la que es más presente. Claro. No es la El- que mejor explica, es parte del conglomerado, pero no es la que mejor explica dónde estamos. Son momentos históricos. Pero hoy día, ¿dónde estamos? Su influencia sigue siendo una herencia. Y esa herencia es una estructura católica. Si yo voy a. Si yo llego a una capital como Santiago de Chile y quisiera ver arte del siglo XVI, XVII, Te queda no lo la iglesia, encuentro ¿no? en otro lugar que no sea la iglesia. Claro. Porque como país no tengo sus grandes pintores. Y si yo voy a América Latina, en términos generales, los pintores de América Latina nacen con el ilustracionismo. Ok. Aquí Claro, por sí. con este pensamiento ilustrado que movió, porque la revolución industrial movió el mundo, América Latina es parte de eso. ¿Por qué? Porque fíjate que un ideólogo de la independencia es Miranda. Ajá. Y Miranda, siendo que no le quiero yo interponer sus propios deseos y Ajá. entendiéndolo, interpretando sus palabras, su mirar, yo lo considero un ilustrado. Ok. Un ilustrado. Porque mira, si yo considero a los padres de la patria de Estados Unidos, que Ujú. fueron los cuales Washington. estuvieron, donde Miranda estuvo y sacó Claro. la idea de estos Estados Unidos del Sur, siendo que yo les puedo achacar o decir que hay un estado masónico o una forma masónica de mirar el mundo, Ok. los pensamientos de Miranda son Dalton, son Montesquieu. Ok. ¿Cachai? Que tiene que ver esta libertad del hombre Sí. sobre el Estado. Y el Estado presente era la corona. Ah, eso también, o sea, se me hace muy familiar con mi cultura, pues se me hace muy venezolano también. Como que o sea, siento que también las metas, o sea, como que una de las metas sociales en Venezuela es que como que cada quien, porque dentro de todo hay cierto machismo, hay cierto tema como de señalar al otro, pero en líneas generales hay como un consenso tácito de que mientras no joda a otro, puede hacer lo que quiera, inclusive si está haciendo algo en contra del Estado. Entonces, recién en el siglo XIX tenemos identidades artísticas en América Latina. Mm, Y es tiene donde sentido. incluso la identidad indígena artística se fusiona. Y somos parte de una época surrealista, de una época contemporánea, modernismo. Pero si yo quiero encontrar arte, antes de eso es en la iglesia. No es como en Europa que me voy a encontrar el renacentismo. Claro, Me voy a encontrar esta pelea histórica entre Milán, Venecia, Florencia. Florencia, donde cada regente competía en pagar la mejor pieza de arte. No voy a encontrar eh, esta postura artística eh, de esta Francia del siglo XVI, de esta Inglaterra del siglo XVI, donde habían esculturas de mármol, Sí, donde los donde reyes se peleaban para hacer cada quien estaba haciendo como el suyo. incluso quien de la aristocracia conservaba en su espacio ciertas estructuras, pinturas, formas. Y es lo que tú El estabas diciendo ayer, que no es tanto como que yo compré un Da Vinci, sino yo mandé a Da Vinci hacer. a hacer el, el cuadro de mi baño. Ya, entonces, cuando yo visito cualquier país de Hispanoamérica, creo que si quiero entender el siglo XVI, XVII, voy de la mano con la iglesia. Claro, Pero si yo visito Europa, no no, no necesariamente. necesariamente. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, Inglaterra con Enrique Tudor se desprende y empezamos a hablar de esta iglesia Anglicana. anglicana y luego de eso viven el luteranismo, viven el protestantismo y ¿cachai? Que te genera una serie de diálogos. Ahora, si yo voy a España, fíjate que
muchas de las estructuras que conocen España y visitan no son post Castilla de León, sino que son previas a Castilla de León, que Ok. son coronas moras. La primera universidad descrita en el mundo es una universidad mora en España, po, Ah, ve la cosa. ¿cachai? Y a todas estas te iba a preguntar una cosa. Ah, te iba a preguntar, por qué crees que acá la gente es como más callada? Mira, si podemos, eh, Porque a sabes que ver, nosotros los caribeños, o sea, Venezuela tiene parte andina, pero tiene como mucha influencia caribeña. Normalmente somos muy más escandalosos, mucho más expresivos. Y aquí la gente es como más recatada, también es como mucho más recelosa de su intimidad. ya, mira, a ver, Porque tú en Venezuela le preguntas a alguien en una parada de autobús y te puede decir, no, lo que pasa es que mi hijo se está muriendo, lo metieron preso. pensemos que Santiago es un grano Ok, en un mapa español, sin oro, sin diamantes, con una población siempre baja y que por ende los intereses tenían que ver con intereses personales sobre la potestad de la tierra. ok, Ya, desde mi estructura estamos hablando de la época de la colonia. claro. Ya, estamos hablando de 300 años de colonia. Muy parecido a Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, En ese 300, sentido. ya, 300 o 200 años de colonia. O sea, está en ese sentido Eh, de mi interés sobre la tierra, sobre sí, esta tierra que venimos a o colonizar. sea, ¿por qué? Porque el español que vino acá no tenía una posición socioeconómica para poder Ah, participar o usufructuar de los espacios del resto de América Latina. que eran más Entonces, productivos. entonces, obviamente yo como corona española quiero hacer patria, ¿por qué? Porque a mí lo que me interesa es el estrecho de Magallanes. Ok, ok, tiene Ya, sentido. estamos en eso, estamos al fondo, tenemos los pasos, ¿cachai? Me interesa esta parte, o la manejo, o adquiero un interés con el paso del tiempo, cuando la estrategia de Inglaterra para frenar a España, Ujú. 1650, ya es 100% corsario. Sí, mira, lo que hizo Inglaterra es tomar a todos los piratas Ujú. del Caribe y la ruta de las Indias Y le y dieron uniforme. decirle, miren, ¿saben qué? Aquí no pueden andar, pero nosotros les vamos a dar una visa especial donde les perdonamos sus delitos si es que ustedes se van para allá, la ruta del Pacífico. Ok. Y desde ahí nacen personajes tan emblemáticos como Sir William Drake. Pero en el Pacífico no tenían que competir con los chinos, no era un tema. No, pues porque aquí lo que venían era a pescar y a reventarse más arriba, en este paso Caribe-Pacífico, ¿cachai? Atlántico, ¿eh? Ah, ok. Era reventarse a los españoles. A la corona inglesa no le interesaba que el corsario robara y le llevara el oro a Inglaterra. Le Claro. interesaba que el oro y las riquezas no llegaran a Es España. que no me roben, exacto, que no me robes a mí y que además lo que te roben me lo traigas para acá. Y si es que me lo traen, no me importa. Si a mí lo que me interesa es que España no siga teniendo el poder que tiene en términos de poder pagar, como pagaba en Europa las cosas. Y entiendo que eso tenía una repercusión, o sea, como que le atribuyen un poco la supuesta flojera o aversión al trabajo que tiene el español con esos 300 400 años que tuvieron de subvención de la corona. Es como que los españoles estuvieron acostumbrados como por 400 años a que la corona era muy rica y los mantenía a todos A todos, prácticamente. pues si se podía. Mira, esto es como sacarte ese premio gordo. Es como ir a Las Vegas y sacarte un checkpoint, ¿cachai? Así, ¡tap! Y Y las monedas tus vuelan. generaciones están... Y te aseguráis, pagáis, construís, invertís, te metían todo. Y a la larga, el resto del mundo te odia. ¿Cachai? Te odia. Pero se lo tiene que calar porque además eres el que tiene Porque mira, los franceses lo que tuvieron que hacer es pelear con ingleses y portugueses versus españoles, ¿no? versus españoles que pelearon con los pueblos indígenas. Ah, Fíjate que la conquista del borde del Pacífico de América, esta América Latina, tu único enemigo eran los indígenas locales. con una tecnología mucho menos avanzada. En cambio, con las primeras cruzadas, el Mediterráneo, este mundo sarraceno que es Turquía, Marroquín, este ingreso
este ingreso a esta África que Egipto, Israel, Palestina, bueno, Palestina porque en ese tiempo no era Claro. Israel, era Jerusalén, pero tenía ahí Trípoli, Libia. ¿Cachai? Esta mirada del Mediterráneo y todo, ahí adentro en algún momento la pelea fueron entre españoles, franceses e italianos. A los Claro. italianos no les importó mucho conquistar cosas. Hay una mirada más que tiene que ver con el Vaticano, que tiene que ver con los emblemas de estos escudos de familia, porque Yo siento que Italia... ellos están como que más en un tema más snob. Como que nosotros aquí en Florencia somos nosotros. Sí, Y como que eso de andar lo que pasa es que Italia no es Italia hasta hasta hace nada. nada. Entonces, como el Vaticano, el Roma y el resto tiene que ver con la familia. Cada ciudad, Florencia, Milán, Venecia y todo lo demás son familias. No, y me pareció súper interesante hace nada que creo que fueron las familias de Bolonia o de Florencia que vieron, o sea, vieron en temas de movilidad social y los apellidos que estaban a la tope de la pirámide en 1500 siguen siendo los mismos ahorita. Entonces, mira, Súper te das interesante. cuenta cómo el mundo gira y volvemos a la pregunta inicial o la pregunta última que me hiciste, ¿por qué somos fríos? Este grano en el mapa tiene poca población y la Inquisición en Santiago de Chile, como mirada sociocultural arquitectónica, duró más que cualquier otro país de América Latina. Ok. Siendo de que hablamos de que la Inquisición como ente persecutor, ¿cachai? Y castigador, puede ser que en la historia acá se vea menor a los otros por la cantidad de gente que mataron, que es menor, pero estamos hablando de una población indígena Proporcionalmente, claro. menor, ¿cachai? El tema de lo rígido de esta iglesia permanente en la capital, Ok. de cinco prelados ubicados acá con sus monasterios, Los jesuitas, con sus seminarios, definieron cómo el ciudadano se mueve. Entonces, en la época de la colonia, el que era un vagabundo, con tierra y nombre, se creó un espacio. Yo no te podría decir si una mirada revista, pero ¿sabes con qué te lo compararía? Con el zorro. el zorro. El zorro. ¿Cómo así? Te pongo que personajes como Diego de la Vega, esta Ajá. aristócrata con una mirada social, son menores. Pero el enemigo el otro personaje, el que era como el gobernador, Sí, no me acuerdo cómo ya, se llama. siempre era revista. Y su mirada era en tener ese su nombre y una posición y controlar el lugar. No era mirar otra cosa. Creo que en Chile hubo esta mirada de la oportunidad de la tierra, hizo que esta aristocracia proviene de un bajo mundo. Entonces como que de repente se sacuden el polvo, Claro. se ponen seda y miran hacia atrás con desdén y fuerzan el futuro de la sociedad, el crecimiento de esta colonia, ¿cachai? Cimentando, pisando sobre el resto. Pero a la vez pisándose sistemáticamente sobre, o sea, Sobre su propia historia. sobre su propia historia, Entonces, exacto. ¿qué es lo que Es hace? como rechazándose a sí mismo. Que a esto le suma esta mirada inquisitiva, es una sociedad súper castigadora, discursivamente, Ok, acrimina la diversidad, acrimina el color, ¿cachai? ok. No solamente de un discurso de Dios, Sí, y siento sino que que desde una postura así como, en líneas generales en Latinoamérica siento que siempre hay como que esta pulsión de poner una etiqueta. O sea, exactamente, tú vas a Estados Unidos o entiendo que en Europa tú estás y tú eres tú. tú, Si tú eres Sebastián, Sebastián. ya, Acá en Latinoamérica puede ser el negro, puede ser, o sea, el alto o el bajito, y siempre hay como un apodo, algo el valor, para poner una el etiqueta. valor del apellido. Qué fuerte, ¿no? Es fuertísimo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son personas que dejan un legado y el legado es sobrevalorado. No, ¿y por qué digo sobrevalorado? Porque podría ser súper bueno ser que el legado fuera valorado respecto a la herencia del cambio que provocan en bienestar. Ok, Digo que sobrevalorado porque se enaltece el apellido como una estructura y herramienta para que la herencia ejerza fuerza y poder.
Ok, tiene O sea, sentido. yo soy el nieto de no sé cuánto y al final de cuentas vivo y la sociedad chilena te va a encontrar que se vive mucho de dónde vengo y no desde quién soy hoy en día. Ok, no lo que tú has hecho, sino que qué ha hecho mi apellido o mi... Sí. Entonces es frío porque se nace, se cría y se vive bajo la vergüenza de quién soy. Incluso trato de mantenerlo con una distancia. Pocas personas te podrían decir, ¿sabes qué? Tengo un origen humilde. Con tranquilidad no... Porque eso también puede ser sin arrogancia y sin soberbia, poder decir, ¿sabes qué? Mi tránsito a este lugar hoy día, una profesión, un estudio, tiene que ver con mis intereses personales, mi Una historia de esfuerzo y la superación. apertura. El tema es que si alguien se tiene que esforzar mucho, significa que es pobre. Ah, ok, no tienen esta quizás en comparación con los norteamericanos, que más bien es como si eres millonario self-made, o sea, hecho por ti mismo, tienen más mérito a que si heredaste la riqueza. Qué fuerte. Y ahora lo El, que el sí no he discurso, el visto. discurso, mira, yo te voy a poner un ejemplo a lo Maslow. Ok. Maslow y mezclado con marketing y metiéndome con la pirámide de la aspiración. Piensa en una propaganda de Coca-Cola. Todas son familia. Ya, piensa en una propaganda de Pepsi. Es como más libertad, como más joven, juventud, es lo que yo recuerdo. Por lo menos en Venezuela. Ya. No, pero por eso, En Estados una Unidos, propaganda de Pepsi va a aparecer un futbolista, un cierto. beisbolista, un basquetbolista, pero el que está en el top del dinero en el bolsillo. Ok. Artistas de música, top de top, luz de luz, auto, fama, éxito, poder y luces. ¿Cuál es la sociedad norteamericana? Es cierto. La bebida identifica problemas. ¿Cuál es la bebida que más se toma en América Latina? Ahí sí me perdiste. La Coca-Cola. Ah, ¿Por qué? Porque nuestro discurso desde nuestra base es la familia. Fíjate que el pobre te dice que mire siempre hacia adentro y nunca hacia afuera. Y el claro. rico siempre vive de lo que ha dejado el legado de y representar el legado de. Ok. Así que siempre nos movemos en términos de Aunque familia. también está como esta mirada nietzscheana de la moral del amo y la moral de los esclavos. Sí, pero mira, yo no sé si habría un grado de hedonismo o nihilismo, pero sí yo diría que en la sociedad chilena, no te podría decir con exactitud el resto de América Latina porque no he leído alguna tesis sobre ello o lo que sea, pero creo que son sociedades que están en esta pirámide de Maslow siempre confundidas. Ok. Nadie está, Todo el nadie mundo está aparentando a... todo está en un bloque más arriba, Ok. siendo que la realidad está acá. Y, Ah, en- ajá. y en la sociedad chilena, siendo que es callada, es altamente expresiva. ¿En qué sentido? Tal vez las palabras y mis movimientos, o sea, no hay una Tú eres comunicación particularmente kinésica. No, expresivo. yo soy kinésico, pero porque tengo una patología. Ok. O sea, todos mis movimientos tienen que ver con mi estado cerebral. Ok. Ya, pero digamos lo que igual es esto parte brasilero, que me muevo. Pero digamos que el lenguaje chileno se traduce en lo que es visible. Mira, me quedaría con Guy Debord. Ok. Ya, Guy Debord nos dice el valor de la imagen. Una persona pobre acá, hoy día se mete unas Jordan, Ujú. ¿cachai? En su calzado. Compensa. Pero unas Jordan que son falsificadas. Ujú. Con un pantalón Gucci falsificado, con una polera Gucci falsificada, con un Dolce Gabbana Entonces al final falsificado. está gritando que es pobre. A pesar de que está tratando de gritar lo Lo opuesto. contrario. ¿Por qué? Porque el valor el valor del lenguaje que hoy día se considera es lo que representa. Ahora, ¿sabes qué? Sí me Y, parece y- y súper eso, y eso curioso. me hace frío porque no soy capaz de comunicar mis intenciones, mis intereses, sino que tengo que reflejarlo. Ah, ya entiendo. Ok. Le voy a prestar atención cuando esté caminando en la calle. Porque al final de cuentas, bueno, digámoslo que podríamos... A mí lo que me parece súper curioso es que yo, o sea, en estos viajes, que las personas que he conocido en Venezuela y en este viaje también, y en los otros viajes que he hecho,
latinoamericanamente normalmente, de alguna u otra manera, hay cierta conciencia de clase que además permite que este tema de las personas de clase alta siempre estén dentro del discurso. Y siempre estén, por ejemplo, y también en Venezuela, que sí, ahí se mezcla mucho más, de que tú puedes estar en una arepera después a las 5 de la mañana, después de una rumba, y estás desayunando con una gente que es ultramillonaria o con otra gente que no. Pero acá, particularmente, me ha parecido que la distancia es mucha. Es como siento que esta clase alta no se ve. Es que lo que pasa es, mira, Y yo te pongo un ejemplo. espérate un momento para cerrar Sí. la idea. Y lo que he hablado, lo poco que he hablado con venezolanos que están aquí, creo que con uno que otro chileno, es que realmente como que se manejan en espacios muy específicos. Me dijeron como que si te vas para este centro comercial, vas a ver que la gente es distinta, o sea, están como muy sectorizados. Ya, mira, a ver, si tenemos una sociedad pequeña como base, este grano en el mapa, ¿no es Ujú, cierto? Y por ende, pocos recursos asociados, y dijimos que el arte y la cultura están sectorizados, ujú. ¿cachai? Chile, para poder vivir su desarrollo sociocultural, tenía que trasladarse. ¿A dónde? A Lima. Lima y Buenos Aires eran los fuentes de universidad, cultura, literatura. Ah, Entonces a mí esa segregación se profundiza en la época de la República porque Chile durante su república entra en conflictos con intereses económicos. Ejemplo, hay un conflicto Perú-Bolivia, que cierto. por más que el conflicto está allá, aquí también hay un interés con avanzar con el tema de la salitrera, el Claro. salitre para la dinamita, una mirada inglesa sobre Chile con el tema de los recursos económicos. Y que estaban Entonces, directamente relacionados con la Primera Guerra Mundial, como ya, estás diciendo ayer. después de eso, entonces nos metemos después de la independencia en dos conflictos continuos, la guerra del Pacífico y la de las confederaciones, y justo con Perú y con Bolivia. Y para el sur, que no le habíamos prestado mano porque no tenía un valor geográfico, se lo entregamos a poblaciones francesas, alemanas, croatas, yugoslavas, que no venían a hacer un intercambio intercultural, sino que venían a potestad de tierra y a vivir en un espacio muy parecido al que tenían ellos en los lugares Un de poco origen, parecido a lo que ya había pasado. Venimos aquí a pero una... sí culturalmente influenciaron en lo que es gastronomía y agropecuaria. Ok, O sea, entregaron una base agraria y una base pecuaria que define gastronomía, un desarrollo comercial. Hay una mirada que proviene de ello, pero no interviene en las metasculturas que van naciendo en esta sociedad, en estos desarrollos. No, ya. Entonces ahora pongamos ¿qué sucede en otras partes del mundo que yo puedo estar mezclado en espacios libres respecto a lo que es socioeconómico? ok. ¿Qué le sucede a una persona que se desarrolla con un frescor de recurso permanente? Un frescor, una posibilidad. Viaja, ¿no es Claro. cierto? Ya, mira, hay jóvenes con 15 años que provienen de ciertas familias con recursos económicos que fueron a Europa. No es ir a Europa, no es ir a Estados Unidos. El hecho de viajar te permite que vivamos lo mismo que estamos viviendo en este momento tú y yo. Ok. Cuando yo tengo recursos económicos, mis intereses en ciertos momentos no tienen que ver tanto con sacarme una foto, con vivirlo, con tocarlo, porque sé que lo puedo volver a repetir. Así Cierto. que me muevo un poco más holgado y más tranquilo en vivir el proceso que estoy pasando. Lo camino más lento, me Ah, empapo. ¿Qué sucede cuando el pobre que está acá vive en una sociedad que nunca tuvo riqueza? Menos universidades, menos arte, menos peso, menos diálogo. si no existe ni siquiera ese sueño de... Puede estar el sueño, pero no tengo el roce social. Entonces, esta metacultura Ok. o esta base cultural crea una realidad que no es compatible en imagen con esta. Entonces, cuando estos dos comparten en el mismo espacio, son muy dispares Claro. y rebotan. Entonces... Entonces, cuando yo voy a un ejemplo, aquí en Chile, ¿qué es lo que hizo este, para no mezclarse con este? Fue sectorizarse. ¿Y qué es lo que le pasa a este para querer llegar a ser este? Trata de imitarlo. Y lo imita
tratando de aparentar el gasto del recurso inmediato. Claro. Pero no invierte en sí, Que por eso sí le importa más la foto. invierte en lo relativo. Mira, Claro. yo te voy a poner un ejemplo. Que al final nada más vale con sus pares. Mira, Porque para la clase alta real no vale. yo tenía 30 años Ok. y salí con una chica de 21, 22 años, ¿no es cierto? Y de repente le pregunto, en estas preguntas, tu gusto y todo lo demás, mira, no te comía un marisco ni un pescado ni a cañones. Ok. Ni a cañones. O sea, no, no, no. Sí, no lo... ¿Por qué? Porque el pescado y el marisco tienen un diálogo popular. Ah, sí. Sí. Aquí. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un salmón, una receta no sé cuánto, ¿cachai? Un carpaccio, no te estamos hablando de un camarón, de un pulpo, sino que estamos hablando de un caldo de marisco. Ok. Choro, cholga, almeja. A eso tiene un diálogo popular. La pescada que es una merluza pequeña, que es la de más cerca, no la de tan profundidad, que es de pesca artesanal, tiene que ver con un relato de lo económico a lo accesible, de feria, de donde compra el popular. Ok. Ya. Y que su preparación no tiene mucha ciencia, sino que un caldo, el picar verdura, con amor y cariño familiar, pero Claro. está dentro de eso. Entonces no te lo como. ¿Por qué no te lo como? Porque no te gusta el pescado del marisco o por lo que representa ir a comer al mercado La Vega. Ok. Ah... ¿Por qué? Porque ella cree ¿Qué que este onda? individuo no va a llegar acá. ¿Cómo que? Pero en esos momentos estaba de boom, o estaba recién partiendo el tema de esta... yo le digo como la China Food Street, esta como idea de la Ok. comida china americana, de comida rápida, aparecen los sushi. Claro. Este tema de tomar los rolls. Pero los rolls llevan salmón, po. Claro. No estaba la variedad que estaba ahora, entonces en ese momento eran camarones. Pero ella quería comer sushi. Entonces yo quedé como pasmado, pero ¿por qué? Claro, tú como que no comes, pero entonces si es sushi, sí. Sí. ¿Y ¿Qué? por qué? Porque en ese minuto, pensemos que Facebook es del 2008 y Instagram principalmente del 2010, 2011, y estamos hablando en este espacio, hablábamos de esta primera oportunidad que tuvo el que no tenía de poder competir con sus pares de forma inmediata, rápida, con una imagen. Entonces, van al sushi por la foto. Y me Claro. sorprende que quiero ir a comer sushi, pero yo veo y no como nada. Entonces, esta desadaptación social de este con el que tiene plata identifica a este individuo como algo que no corresponde y este se siente completamente Como pez siempre fuera del agua. agraviado por porque no lo entiende. Porque, mira, ¿qué sucede si yo tengo una falta de recursos y de repente llego a la universidad? Ajá. Es un esfuerzo, Claro. pero Es un logro. pero en vez de ir en la pirámide de Maslow con la aspiración hacia arriba, tengo esta mirada a lo Rousseau. Ok. Rousseau no es un electrocionista, estuvo con Dalton y estuvo con Montesquieu. La Ujú. diferencia de Dalton, incluso y Voltaire en esa época, y Voltaire principalmente, es que miraban las cosas de una manera positiva. Rousseau era como la típica frase, el ser humano nace bueno por naturaleza y es roto por Por la la sociedad. sociedad. ¿Cachai? Digámoslo que tengo una mirada constantemente a que mi problema es mi origen Claro. y no el tránsito que estoy haciendo. Y te sientes en esta Ya, sociedad ya. panóptica. Entonces yo entro a la universidad en esta nueva generación o en esta oportunidad y tengo que ir a dialogar contigo. Ok. En vez de disfrutar la conversación de lo que puedo aprender de tu experiencia, me siento cohibido, me siento vulnerado, agraviado, porque tu conversación me hace sentirme a mí, personalmente, como separado. Porque me estás hablando de tus vacaciones. Y yo mis Claro. vacaciones las tuve que trabajar. Claro. Y en vez de sentir que mi tránsito es importante porque es mi historia, no la valoro, la oculto, la separo y me arranco. Entonces, ¿qué es lo que Ah. voy a hacer aspiracionalmente? Y ahí es donde voy a lo que hay de vos. ¿Cachai? El valor de la imagen. Ok. El pobre va a competir su obtención de recursos con el resto de los pobres, porque le es más fácil desde ahí sentir que cumplió su aspiración Claro, tiene social sentido. a que ir a competir, porque allá puedo competir. Y además compensa su sensación de
de disminuidad, de sentirse pequeño en su contexto, porque si termina graduándose y termina trabajando con personas que están por encima, porque que él siente que están por encima de él socioeconómicamente, entonces convive todo el día con ellos y cuando vuelve a su pueblo es que por fin puede decir que sí está exitoso. Por eso este nihilismo es local. Es Ok, sectorial, depende de la metacultura. Ahora, ¿quién fue la gran influencia también, siendo que siempre la sociedad chilena tuvo este discurso? No fue mira, fue siempre, como fue inquisitiva, la alegoría siempre fue oculta. ok, Aquí se le llaman casas de remolienda, cocinería, los lugares durante la colonia que tú ibas a ir a tomar y a consumir prostitución. ok, Pero esos lugares estaban en las poblaciones de la sociedad, ok, que se llamaban arrabales. Estas poblaciones son guetos. ok, Estos guetos que estaban en el origen de la colonia. Entonces, el rico, mira, al igual que estas películas que te muestran esta Inglaterra y Francia, que ujú, el apotestado iba a tomar al bar de mala muerte y era un barrio rojo, aquí también había un barrio rojo. ok, Ya, ok. Entonces, pero ¿qué pasa? Que ese salía del barrio rojo y volvía a otro extremo de la ciudad a mantener su línea. claro. Y eso se cimentó, no se rompió. Nosotros no vivimos una Segunda Guerra Mundial como América Latina. Nosotros nos vimos destruir nuestro cimiento. Y más encima que cultural y históricamente Claro. tenemos 500 años, 600 años. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, como no nos hemos quebrado, no nos hemos hecho preguntas existenciales profundas respecto a dejar ciertas cosas. Entonces, Y aceptar otras. y siendo que, ojo, lo que estoy haciendo es una interpretación personal desde una mirada antropológica, sociológica y basándome en ideas relativas a otros, porque te acabo de mencionar a ilustracionistas y te acabo de hablar de contemporáneos como Guido. Pero el valor de la imagen es súper importante. Entonces la persona aquí es fría porque incluso ha aceptado que ser frío eleva el pelo, te sube. Ah, y además no te descubres, no te descubres en tu, en tu Entonces, intrusividad, sí, como, ¿cómo se llama? En tu pauserismo, pues, o sea, como que si no hablo contigo, si no me compartes, no sé de dónde vienes, entonces tú puedes mantener tu imagen. tu imagen. Ah, ok, El tiene full valor de la sentido. imagen. Y ese es el quiebre social importante acá. Ahora, si tú te das cuenta, el rico vive en un lugar determinado de la comunidad Como en todos lados, y en ese lugar están todas las prestaciones de servicio que también están en los mismos lugares que están en la pobreza. ok, La diferencia es que los recursos económicos para la infraestructura acá es completamente distinta que la que está acá. ok. Lo que me imagino es que se le daña algo y a Mira, los... te pongo un ejemplo. Acá voy a tener un banco que tiene menor barreras de ingreso, ¿cachai? Para la comunidad, ¿no es cierto? Con servicio. Pongámoslo al servicio del Banco del Estado. El Banco del Estado es un banco que alguna vez fue del Estado, hoy día tiene una administración Ok, público-privada, ¿cachai? No sé. Pero no quiero ocupar el término popular porque esto no es popular, po. claro, Digámoslo de servicio masivo, ok, ¿cachai? Entonces, la infraestructura de este banco en esta población para atender a tantos usuarios se ve abarrotada y hace que te sientas despojado de tu humanidad porque no te sientas respetado por la claro, compra de un servicio. La diferencia que en este sector de la población, por el número, claro, por el número que vas a incluir en tu cuenta bancaria, claro. hace que 5 bancos de interés internacional pongan su oficina. Lo cual te da... Por lo cual te da el hecho de que en cada uno de ellos te podía encontrar 20 personas esperando en la fila y no las 60 en esta caja chica. y además entonces se perpetúan las desigualdades. O sea, porque O, eso es el banco. Entonces, si tú lo sumas, las cosas que el trabajo, las posibilidades de repente hacer una pasantía en una empresa, como que tú... y es por qué, porque otra vez desde el valor de la imagen, la evolución tecnológica social ha hecho que hoy día
desde un teléfono levantemos todo. Entonces, digamos lo que antes estaba acá, hoy día puede estar acá, pero yo quiero que me lo entreguen con el mismo sistema que acá, pero no tengo cómo financiarlo. Estas dos personas tienen el mismo teléfono, pero esta tiene un plan y esta tiene un prepago. Claro, Entonces, cómo uso mi teléfono respecto al internet no tiene que ver con TikTok, Instagram y YouTube solamente. Y aquí solamente tiene que ver con redes sociales. claro, ¿Por qué? Porque acá lo voy a ocupar para las cuentas bancarias, para el estudio. Voy a ocupar ChatBin, plataformas de inteligencia artificial, ah, GPT-4, ¿cachai? claro. Van a haber dinámica. Ahora, el de aquí puede llegar a querer ocuparlo si es que está en la universidad. Pero, Si esto- familiarmente se logró llegar. ¿y si es que la demanda del uso del equipo está presente? Ok, Mira, fuerte. ¿qué saco con pasarle a una persona de un estrato socioeconómico bajo un iPhone? Es un derecho, es un derecho social necesario que él tenga el mismo equipo de 1 millón de pesos que el que tiene plata. Lo estoy sectorizando socialmente cuando le digo que ajuste a tener el equipo que realmente va a utilizar para sus requerimientos tecnológicos y que el resto de la plata la invierta en desarrollar otras áreas de su vida. Claro, ¿Cachai? que le ¿Por dan más qué? herramientas ¿Por para... qué? Porque cuando te gastas 1 millón acá, te limitas tú solo a poder desarrollar otras áreas de tu vida. Y este se gasta 1 millón y sigue teniendo recursos para seguir Claro, desarrollando otras áreas de su vida. Entonces, este sigue creciendo en muchos aspectos. Y este se estanca. tiene sentido. Ahora, cambiando aquí, haciendo un giro copernicano de la conversación, este, quería ver si te sentías cómodo hablar un poco con el tema de las adicciones, me pareció súper interesante. Mira, las adicciones siempre son una sintomología. Ok, entendiendo que, ya va, porque también es importante aclararlo ante la cámara, entendiendo que lo hablas desde el conocimiento de causa. Yo soy un exadicto. Tengo 25 años de consumo. Yo he vivido en la calle. Fuera de este relato que te hice, yo he vivido hasta en la calle ¿Cuánto tiempo viviste en la un calle? año. ¿En serio? En serio. Hace 3 años atrás. Ah, ok, y hace relativamente... Y con consumo diario de pasta base. Pasta base es una parte de la producción de cocaína. Qué fuerte. Que es ¿Y qué es como, más fuerte? no, pero digámoslo que está ahí. Yo me hice una casa al lado de un canal. Ok. Me desprendí socialmente. Ya, ya, pero siendo que las adicciones están presentes y son parte de tu vida, ¿cachai? Las adicciones son respuestas que toma tu cerebro, ¿cachai? Para poder, para poder mantenerte vivo más rápidamente. Mira, Ok. un adicto, mira, tu cerebro todos los días se levanta y lo único que quiere es que tú seas feliz. Tu cerebro te quiere ver feliz, te quiere ver vivo, te quiere ver contento. Pero para eso, desde el día que nace en adelante, según el mundo donde se desarrolló, aprendió a cómo poder llegar a esa felicidad. Ok. ¿Por qué? Porque se necesita un estímulo para que tu cerebro produzca una sustancia Ajá. que te haga sentir bien. Dopamina, serotonina y citocina. Ok. Ya. Citocina es la hormona del amor y se gana con los vínculos maternos primero, después con las relaciones interpersonales cercanas. Ya la serotonina tiene que ver con mi sensación de felicidad en grupo, apreciado, cercanía, y eso tiene que ver cómo voy evolucionando en mis competencias, voy ganando, más cerca, las Ok. relaciones interpersonales próximas, que son tus amigos de Ok. colegio. Y la dopamina tiene que ver con la recompensa. Ok. O sea, ¿cuántas veces me caí de la bicicleta, me boté en la tierra de la Hasta que rodilla, me por fin. paré y hasta que por fin alguien me dijo, bien? Entonces, aprendo a transitar un camino para poder recibir Alguna de las tres. las tres. Ok. Las tres. Ok, las tres. ¿Qué pasa con el consumo de sustancias que de forma artificial estimulo la producción de las tres? Ok. As- Difícil, es difícil competir con eso. Así. Entonces, si te digo que tu cerebro te quiere mantener feliz, pero ahora te digo que tu cerebro es un administrador. Ok. Mira, ¿qué es lo que es el pensamiento?
Qué verga. Pregunta. Es el estado consciente. ¿Qué es lo que es el deseo? El estado inconsciente. Pero ¿quién hace el paso de esto acá? El El cerebro. preconsciente. Y el Ok. preconsciente es un compadre que está sentado aquí organizando todo, dirigiendo los controles. Pero desde atrás, tú no es No, consciente. no, no, no es consciente. Entonces hace el puente. Cuando yo consumo una sustancia, obtengo esta recompensa, todo de una. Incluso puedo perder hasta el hambre porque el comer significa sentir estas tres sustancias. Entonces, la persona que se transforma en adicto es porque su cerebro, durante un tiempo determinado, se le enseñó de forma neuroplasticidad negativa que hay una vía más rápida y corta. Ahora, Ah. que después de eso hayan conductas asociadas para justificar, victimizarse, que hayan predictibilidades, o sea, que hayan factores de origen, hayan problemáticas sociales a tu alrededor, un montón de cosas son parte de, pero desde forma súper simple, Claro. la adicción es una enfermedad crónica para toda la vida porque lo que hace es meterse con la estructura neurobioquímica, Qué la fuerte. neurofisiología. Se mete con una información base en tu cerebro que si yo quiero ser feliz, tengo que caminar para allá y recibir, o la tomo, aquí la hago corto. Claro. ¿Y cómo haces para dejar de ser adicto? No dejas de ser adicto, reeducas tu cerebro. Entonces yo te O sea, digo es un que proceso. es un proceso, un proceso. ¿Qué sucede? Que si te lo pongo como una carretera, tu cerebro durante su vida, desde que tú naces, te vas desarrollando, tú cimentas una carretera base y tienes salidas, Ok. puentes. Ramificaciones. Con la adicción te metiste con esta línea base. Entonces lo que Ah. tú haces es tratar de construir otra por encima de ella porque esta no la vaya a borrar nunca. Pero porque es para siempre y no puedes dejar de hacerlo porque en el momento en que vuelves a consumir, esta que construiste nueva se cae porque tu cerebro va a decir, oye, compadre, Acuérdate de tú esta. me dijiste que esto era lo que yo tenía que hacer, pero tú me estás mostrando ahora que yo tenía razón, po, que es más corto por aquí. Qué Es fuerte. así Entonces de es un trabajo complejo. de todos los días, me imagino. No necesariamente, no Ok. necesariamente, no un trabajo de todos los días, pero sí hay un proceso que es definitivamente base, que es el autoconocimiento. Ok. ¿Cachai? Y el autoconocimiento se puede llegar con herramientas. Mira, y aquí es donde te planteo incluso las diferencias sociales. ¿Qué pasa cuando una persona tuvo una base estructural cultural limitada? Por lo que decíamos, estos accesos, que me gasto mi recurso en lo Claro. que necesito, pero ahora no me lo estoy gastando en lo que necesito, no estoy cumpliendo con la base de Maslow, que son necesidades fisiológicas, Claro. no estoy aspirando segundamente a lo que es seguridad, techo, sino que de inmediatamente compro la fisiológica, no estoy ni ahí con el techo y me paso al tiro a la... Autorrealización. no, la autorrealización es tu tope, pero digámoslo que es la competencia con los pares. Voy al tiro a nivel aspiracional. Ok. Entonces, Fuerte. como llego a ese punto, en todo el proceso de desarrollo a mi cerebro le quito recursos. Los recursos son la memoria. Todas las experiencias que hayas podido vivir durante tu vida te permitieron resoluciones de conflictos y aprendizajes con Ujú. recompensa. ¿Qué pasa cuando los tengo limitados? Me cuesta salir de donde estoy. Claro. Entonces, a una persona con menos recursos, yo no le puedo ir a hablar de mindfulness, conciencia plena. ¿Y entonces cómo hace? Tienes que buscar mecánicas de reeducación donde él logre sentir que su vida funciona. Pero va a volver siempre a un estado de decepción porque todo su desarrollo ha sido la decepción. Porque siempre quiere ser algo que no es, en vez de ser lo que soy para transitar a donde quiero estar. Y eso es producto. Fuerte. Y hoy día se da mucho en la sociedad chilena, porque en los años 80, ¿te acordás de la época de Wall Street? Ajá, claro. Los Ah, yuppies. la generación Yuppie pegó fuertemente en Chile. ¿En serio? Sí, tanto así que habían revistas de ciencia que te mostraban la propaganda del compadre fumando un cigarrillo, él iba en un yate y a la vuelta de la página el gallo jugando tenis
en revistas de ciencia. Ah, ok. De ciencia. Revistas donde normalmente habían resultados de estudios científicos. Sí, sí, la muy interesante y cosas así, y que fueron parte de la literatura dentro de... Y eso, como imagen, fue parte de la sociedad televisiva, que es la imagen Claro. visible. Ok, voy a otra vez a Gaidor. ¿Qué pasó con la nueva generación cuando la pantalla les proporciona la información de la imagen de lo que debo ser? Ok, Y entonces, en esta ruptura social, ¿quién está en la televisión? Es famoso. El que tiene fama, tiene poder. claro. Y en la sociedad chilena, en esos años, la televisión también tenía que ver con quién tenía recursos económicos. Ok. Entonces, se cimentaron dos discursos a finales de los 80 en dictadura, que había que estudiar para poder ser alguien. Ujú. Entonces, ese adulto habló poco de su pasado, se cayó mucho y hoy día tiene lucas. Tiene plata, tiene un buen vivir, ¿caché? La mayoría estudió programación, informática. Y tú los vas a ver el clásico camisa, cinturón, dentro de un jeans, El New Yuppie. el New Yuppie. Y lo ves y están presentes. Y esos personajes movilizaron el desarrollo económico de los 90. Es real. Pero sus hijos ya no saben ¿De de lo que dónde? fue. Claro. Y a eso se le llaman los New Rich. ¿Por qué? Porque este que está en el medio es este gallo con plata que es distorsionado, que le hace a todo y Ujú. se mueve. Porque también el que estaba acá se pulió a sí mismo, pero ha estado callado constantemente de lo que es y Y por lo, ende, y ha tenido, tiene un buen vivir, pero tal vez un poco aprendizaje y poco roce social. y mientras más lo reniegas, más te esclaviza. Ya, pero el hijo de tal vez sí y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué esas familias se rompen o suben y bajan? Porque cuando quiebra la base económica no hay sustento. En cambio, el que tiene plata, origen, cuando quiebra la base económica hay herencia. Claro. Hay ¿Cachai? herencia, estudiaste con todas las personas, Sí, tus no, primos, o no, sea, y tenía un familiar que está por allá y el otro que vive en Europa y que no sé qué. Este de aquí es el primero de su familia, el Yubi, el New Yubi. claro. Ah, qué interesante. Ajá, ya va. Y anecdóticamente, ¿cómo llegas hasta en la calle? ¿Cómo transitas ese peo? ¿Qué se siente? O sea, Ah, ¿cómo no, se vive en la calle? como delincuente. Ok, la gente presupone que tú No, estás... no, no, yo viví como delincuente. Yo trafiqué droga, me comporté como ¿Qué? ¿En delincuente, serio? todo. ¿Y cuando llegaste a un punto donde dijiste como que ya no? ¿O qué fue lo que te hizo decir como que, bueno, vamos otra vez a vivir, a intentar? Mira, siempre se habla de que existe un hoyo, un espacio profundo que uno toca. Realmente no existe un hoyo, siempre se puede ir Siempre se más. puede ir más Sí. abajo. Sí, eso es... ¿Por qué? Porque la deshumanización, la alienación Ujú. es en sumatoria, es progresiva, no Ok, tiene límite. Siempre puedes alienarte un poco más. qué fuerte. Siempre te puede alienar un poco más. Ahora, eh, hay momentos psíquicos, Ok, ¿cachai? Donde sabes que tienes un problema, necesitas solucionar el problema, no quieres hacer nada, pero te ¿sabes? mueve. Entonces, justo se dan ciertas circunstancias, mis padres intervienen, hay ciertos remesones y me hago un tratamiento. Ah, Pero mis rupturas sociales tienen que ver con esto mismo, digo, ¿qué me pasó a mí? Hablando de todo. ¿Te, ajá, te das cuenta de la cantidad de cosas que hemos hablado? claro. En algún momento yo miré el mundo con muchos matices y muchos colores, y estas son las enfermedades mentales que tú no tienes que lograr intervenir. Un día miré por el balcón y empecé, no voy a decir alucinar, Ok, pero sí a idealizar la invasión zombie. ok, Pero no como que en el mundo realmente tiene que haber zombies, ok, sino que mira el mundo y sabes que nos va en la dirección de. Te pongo un ejemplo, la COP25. ok. ¿Hace cuánto ya fue? Vamos más de 10 años. Ujú. Y se dijo que si no se intervenía la producción De de quema de gases, carbón y claro. gases, el 2050 en el punto de no retorno. Ajá. Y no Pero, pareciera que se están cumpliendo pero las hace metas. 4 copas atrás lo bajamos a 2030. ¿Cachai? Entonces tú ves mecánica social en el mundo, también te pasa lo siguiente, que la pandemia yo quebré, Qué fuerte. entonces no tengo herencia, Claro. ¿cachai?
Yo soy el reflejo de mi propio crecimiento personal, Y de más mis allá de tránsito. eso, la pandemia fue hace 4 años, o sea, tú tenías 40 y algo, 30 y algo, Tenía 30 y algo. 30 y algo, entonces es como A que eso, lo que construyó estos 30 y pico de años, otra vez desde el principio, ahí, como una herencia de lo que has hecho, pues de lo que ya sabes, las personas que has conocido, pero es empezar desde cero, pues. entonces, las personas con la estructura mental mía tienden a ser empáticos, pero no simpáticos, no simpatizan. Ok, No simpatizan con los problemas. Y más encima de estructuras lógicas súper radicales. Si yo te podría decir eh, una base filosófica, esto es muy cartesiano. ok, ¿Cachai? Entonces, para mí, 1 más 1 era una llamita de fuego, el mundo se acabó, esta cuestión se fue a la mierda. Y te pregunté qué estoy haciendo yo. Yo ya había perdido el valor de la herencia en términos genéticos porque tampoco puedo ser papá. ah, qué fuerte, Entonces, si vais sumando una serie de historias, en ese momento, todo eso, más una vida hacia atrás de consumo, me permitió a mí ponerme en un estado mental vulnerable y justificar un consumo. ok. ¿Qué pasa? Que como ya tienes un patrón adictivo, entras en el consumo y decides vivir al consumo. Eso es un adicto. Es lo que tú dices, que volviste a la carretera principal. Exactamente. Y no tenía cómo salir de ahí, más que con ayuda. Claro, Pero el vaporismo es complejo. Está ahí el loco. Y así le pasa a un montón de gente. ¿Qué pasa cuando yo le digo a alguien que si deja la adicción va a tener un mejor futuro, pero jamás le voy a poder ofrecer mínimo, más allá de un salario mínimo? claro, y cuando su aspiración de vida va más allá de eso. Porque la promesa Es eso, es promesa, pues es palabra al aire. es la promesa. Ayer tú me mencionaste a Robert Merton, la promesa social, el trato social, el Bueno, contrato. Porque al final de cuentas lo que hace él es generar un modelo de investigación y análisis que te permite cuantificar y cualificar ese tránsito de los individuos. Pero ese discurso lo hemos tenido siempre. Está, por eso digo, somos herencia ilustrada. qué No, fuerte. no hay por dónde. Y estamos dentro de esa parámetro. Entonces, cuando yo me rompo con el ideal de lo que debo ser, po, y Y decido castigarlo, claro, consciente o inconscientemente. Yo creo que inconscientemente, pero conscientemente lo ocupo para justificar, claro. justificar. Y eso es la victimización, donde digo, indiferente de todo mi esfuerzo, ¿por qué soy capaz de perder todo lo que tengo? Aunque requiere de mucho valor volver a recoger los pedazos y decir, vamos otra vez. Imagínate, yo tengo un departamento, vivo solo, vivo con poco recurso económico, me desplazo, me divierto estudiando, Ok. ¿cachai? Termino un ¿Sabes más que un diplomado, pescado frito? me gusta, yo me divierto un montón, ¿cachai? Soy guía, ahora saqué una certificación como guía del patrimonio de Y Santiago. es lo que tú dices de vivirte como lo que eres. Sí, pero, por ejemplo, hoy día yo me entiendo a mí mismo sin límite. Pero cuando me preguntaste por una sociedad fría, imagínate crecer en una sociedad donde constantemente el rechazo es porque no cumple el canon. Un canon esperado en este mundo aspiracional del pobre, del New Yuppie, porque mi base de desarrollo es bajo recurso económico, pero con un entorno familiar con la estructura New Yuppie, o el discurso New Yuppie. Ah, entonces era mucha presión, que es lo que me estabas comentando ayer, que desde los 10 años era como que, ¿de ¿Por, qué vas por a qué? trabajar? Porque soy el bicho raro. Y todo el mundo te dice que no vayas a salir de donde estás porque te hablan de la pobreza de forma negativa si no logra esto, que tiene que ver con educación. Entonces yo me puedo poner hoy día con cualquier persona con recurso económico y este puede tener cultura, no puede tener cultura y yo no me siento agraviado. Claro, ¿Cachai? Puedo ir hacia el pobre o al que tiene menos recursos culturales o económicos y sentirlo como parte de un relato. Pero tampoco lo miro con pena porque las decisiones de él son de él. Lo que yo puedo hacer es dejarte una opinión y hay un contexto. y hay un contexto. Pero este que está, y esto que yo estoy acá, es lo que podríamos definir como base clase media.
Ahora, ¿qué es lo que le sucede cuando el pobre llega a la clase media pero no ha tenido ese desarrollo de mirada? Ujú, Constantemente se siente golpeado y latigado. claro, Entonces, ¿qué es lo que hace? Menosprecia al de al lado por sus recursos económicos, se superpone para poder sentir la autorrealización. claro. Ojo, si Maslow nos dijo que todos transitamos la autorrealización, pero si yo me quedo con Guy Debord, me dice que la imagen me permite llegar más rápido a eso. Ok. Claro, pero entonces eso con el otro lado, pero cuando te vas a la parte más privilegiada, tampoco eres de aquí. Tú me Entonces, hiciste una pregunta por adicción y yo te respondí que qué es lo que quiere nuestro cerebro. oxitocina, Ah, no, no, serotonina, hacernos sentir felices. claro. Se liberará dopamina, citocina y serotonina cuando me compro una zapatilla que representan algo, no lo sé. Ok. Pero por un tiempo limitado. Pero igual, po, la droga se consume por un tiempo limitado. Claro. Su efecto no es permanente. Y es lo que tú dices, entonces es simplemente un camino más cercano, porque al final quizás tú estás trabajando mucho por en los zapatos, por convertirte imagenológicamente en esto. Las personas sentimos, pensamos y actuamos. Afectivo, cognitivo, conductual. La conducta es la respuesta inmediata al origen emocional. El pensamiento es lo que lo hace consciente. La emoción es lo inconsciente. Son tus deseos, son tus ganas. Yo me puedo sentir humillado, como me puedo sentir exitoso, y eso y es una emoción. ¿Cómo yo pienso Y es esa una emoción? sensación subjetiva. Sí, pues subjetivo. Y por ende, ¿qué pasa si yo salgo a la calle con estas zapatillas, con esta cadena, con este reloj? Interpreto el mirar de otros sobre mí, po. Claro. Porque no es real, no es de facto, no es de hecho una opinión, porque nadie está diciéndome, oye, ese compadre es así. Pero yo creo que como me ven, es como me tratan. Es esta clásica de, no recuerdo cuál es, no es Berger. Lo voy a recordar en el camino, pero es como que uno actúa como uno piensa que el otro piensa que uno debería actuar. Es decir, si yo tropiezo a una señora, yo no voy a actuar, o sea, yo no voy a actuar o sea, yo no me voy a sentir mal por haberla tropezado. Yo me voy a sentir mal porque sé que el otro piensa que yo me debería sentir mal por haberla tropezado. Y es lo que también podríamos sumarle hoy día como metacultura que rompe con eso y produce mucho. Mira, la ansiedad es un motor base, ¿eh? Y es una sensación de la Sí, programación básica de tu cerebro, pero digamos el exceso de ansiedad o el mal manejo de la ansiedad. Hoy día la narcocultura, que va de la mano con el reggaetón, ujú, ¿tú ¿ya? crees? Sí, pues porque, ¿qué es lo que me dice el reggaetón? Prrra. A los farrucos, arrepentidos de tu vida, pero en algún momento muy puertorriqueño, muy de balazo, muy republicano, muy balazo, muy Colombia, muy balazo. Ok. ¿Cachai? Porque, ojo, Ya, balazo, ¿a qué significa balazo? balazo estamos hablando, mira, un compadre que nace en Colombia, en Ajá, ciertas partes de Colombia, conoce una metralleta y una ajá. bala por sobre su cabeza certera. ¿No es Ujú, cierto? Si más encima eso pasa dentro de una narcocultura y los recursos económicos que yo poseo los tengo que reflejar a lo Pablo Escobar, claro. ¿no es cierto? ¿Cómo lo reflejo hoy día? Con unas cadenas, con Ajá. un suena. ¿Y quién me dijo a mí que esa era la manera de reflejarlo? Ok. Un reflejo del reggaetón. Indiferente de que no Es puedo cierto. clasificar, no es indiferente de que yo no puedo decir que todos los reggaetoneros me quieren impartir ese discurso. Hoy día en Chile tenemos una música que es el trap, Ujú, que es ya la evolución del reggaetón, que está íntimamente relacionado con con esa jóvenes, cultura. delincuentes. Entonces, Claro. esos chicos lo único que quieren es plata, la cadena de oro. Ah, mira, Los Jordan mira, originales. esto es como que hubiera agarrado la West Coast con el East Coast, ¿cachai? En Estados Unidos, esta guerra a lo Tupac, Tupac Big Amaru. Ok. Notorious, ¿cachai? Lo hubieran metido en el reggaetón, lo hubieran pasado al trap y de ahí lo hubieran metido en el tráfico de poblaciones. Es como que yo en Petare, ¿cachai? Salgo de Petare todos los días, ubicas Petare, salgo Claro, de obvio. Petare todos los días, me reviento un auto, me robo tanta plata y paso toda la noche en un Hilton. Sí, Y salgo en la mañana con mis cadenas de oro y todo lo demás. Pero el único futuro que tengo es una cárcel o el cajón, ¿no es cierto? cierto. Y no hay un valor en el aprendizaje.
aprendizaje funcional Sí. para convivir con otros. Y volvemos a Debord con la imagen. Y la imagen es importante. ¿Por qué? Porque soy peligroso, soy selvático. Cierto. Y al final de Ahí ya cuentas, vi cómo lo conectas con el anarquismo. Ah, ve qué fuerte. tiene ciertas para. Y estas son interpretaciones que te hago yo a medida de haber transitado de distintos parámetros, de haber estado más de una vez en la calle, de haber hecho distintas mecánicas, haber vivido, haber estudiado. Sí, el enriquecimiento personal casi no te moviliza en ningún lugar más al lugar donde tú te sientas bien. Y si tú escogieras un espacio geográfico y época para vivir, ¿en cuál vivirías? Personalmente, yo creo que vivía en una época como la Ilustración. ¿Y quién sería, qué papel sería el tuyo en esa... Sería como un Robespierre, ¿ah? Andaría. No, pero ahí dando hay, los ahí hay discursos? un tema, porque al final de cuentas, eh, sería como un Robespierre. Pero me pregunto si realmente no sería como Rousseau que andaría pidiendo guillotina. Ok, ¿Cachai? Porque al final de cuentas, todos nosotros nos transformamos en inquisidores ok, mientras sintamos que somos dueños de la razón. cierto. Y tratamos de imponer, y cuando no podemos imponer, eliminamos. ¿Y no crees tú que hace falta? O sea, yo por lo menos ahorita, en esta etapa de mi vida, estoy como que en un proceso de exploración. Pero en este tema de la razón, ¿no crees tú que llega un momento de la vida, yo no sé, me lo imagino, donde ya tú necesitas como construir ciertas bases de realidad como para asentarte? O este tipo de vista exploratoria del mundo como que se mantiene. Lo que pasa es que una cosa es aceptar Ujú, que para poder cimentarme como individuo en base a mis deseos, debo ok, ser parte del pacto social al cual pertenezco. ujú, El pacto social chileno, el pacto social venezolano y el pacto social de cualquier otro país tiene definiciones de lo que es bueno y es malo completamente diferentes. ujú, Si yo vivo hoy día en Tailandia, mi razonación, o sea, mi razonamiento respecto a lo que es bueno y es malo y la base de realidad es completamente distinta a la de vivir en Chile y en Venezuela. ujú. Si yo vivo en Japón es distinto. Por ende, digamos que esta pregunta dice, según el pacto social, ¿cuáles son las bases que cimentan mi realidad? Si yo vivo en una cultura chilena y comulgo con cierta parte de la cultura hispanoamericana, las bases son como tal vez una casa. Mira lo que yo otra vez mal lo hace todo. La seguridad de una casa que me permita tomar decisiones que tengan que ver con lo laboral y con lo educacional. Ok. Creo que esa es como el mínimo común denominador de la base real para los hispanoamericanos. ¿Y si nos vamos a Oriente? Creo que son completamente distintos, altamente competitivos. Porque mira, fíjate que la seguridad de un hogar en Japón no tiene que ver con las dimensiones. Y nosotros sí tiene que ver con las dimensiones. ¿Y con qué tiene que ver allá? Allá tiene que ver con lo que representa mi posición dentro de la articulación social. Hay un valor, hay un valor de ser funcional. Sí. Y cuando tú eres funcional, en algún momento vas a ser recompensado. Y cuando eres recompensado, tu recompensa no tiene que ver con el reconocimiento. Tiene que ver con el respeto del poder o el poder del respeto. Sí. Entonces, cuando yo soy tu jefe y por forma obligada, idiosincrática, antropológicamente hablando, el, el subalterno se debe a mi existencia. Sí, sí, Como sí. yo alguna vez lo fui. Incluso recuerdo que tengo un amigo que vivió un tiempo con unos coreanos y como él era como, ponte tú, él tenía 30 y los coreanos tenían 24 y ellos le pedían permiso para tomar. ¿Ah? O sea, estamos aquí, pero no, tú eres el mayor, a pesar de que ni siquiera fuese coreano, tú tienes 30, ¿puedo tomarme una cerveza? En cambio, nosotros tenemos que ver, yo un ejemplo, no sé si podría ser un japonés aceptando vivir en un metro cuadrado. Igual así, dentro de mi pacto social y mi realidad es que en el espacio donde viva cumpla con mínimos requisitos de espacio. ¿Sabes qué sabes qué es interesante? Y eso también tiene que ver con mi idea de la imagen. Porque aunque no lo hago esperando que otros me den su opinión, también, también mis decisiones las puedo aceptar o puedo decidir hacer algo de forma consciente para cambiarlo, pero yo también en el lugar donde vivo y el espacio que vivo y cómo vivo tiene que ver con mi percepción de yo, del yo. Claro. Y eso está ¿Y influenciado con qué por estoy todo bien yo?
Sí, pues, pero mi autorrealización, que hoy día yo estoy transitando a la autorrealización. Estoy en esa etapa de mi vida. Ujú. Porque ya he cimentado otros parámetros, bla, 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 tengo esto acá. Pero, ¿cachai? Que también tiene que ver cómo me veo yo mismo. Y el autoconcepto está influenciado por mi pacto social. Claro. Y el pacto social Ah, base es Chile, ¿eh? Pacto social base es Chile, y después de eso viene mi pacto familiar. claro, las metas societales dependen de tu posición en el esquema socioeconómico y cultural. Qué interesante. Ah, te iba a decir, me parece súper interesante el tema de cómo hablan la influencia o sea, que este tema de que Japón no crece desde los finales de los 80, prácticamente desde los 90, tienen la economía estancada y hablan de que además las empresas más grandes de Japón siguen siendo las mismas. ¿Mm? Y el grado de innovación en comparación con Europa, pero principalmente Estados Unidos, es más bajo. Entonces, como que, por un lado, habría que ver qué pasó. Quizás luego de la guerra tocó reinventar la rueda. Entonces, como que volver a hacer las cosas, a pesar de que, como que, por ejemplo, Nintendo existe como en 1800 y pico, pero el asunto es que ya luego que está construido es difícil este tema de la plasticidad social para innovar, y hablan de que muy probablemente esto se deba en parte a los sistemas parentales. Obvio, Choconato, todavía están en la época Edo, por más que pasaron la época Meiji, avanzaron hacia el existencialismo y todo lo demás, tienen una mirada al valor de lo interno. La la práctica diaria de un valor interno, de la mirada de respeto, hace que tú tengas identidad. ¿Qué pasa? Que son culturas antiquísimas, con identidad propia y con un valor de no perder tu identidad, porque ya vivieron procesos de ruptura identitaria. En Ah, cambio nosotros, en Hispanoamérica, estamos igual de estancados, tampoco evolucionamos, tampoco generamos nuevas actividades económicas, principalmente todo extractivo, extractivo. ¿cachai? Pero carecemos de identidad de forma permanente. Qué fuerte. Entonces, como carecemos de forma de identidad permanente, siempre estamos en contra o en ruptura con el sistema. Y Ah, a la por eso es que larga, esto se la pasa de... por eso a ellos les cuesta avanzar y a nosotros también nos cuesta avanzar. Claro, y entonces pasa... Ajá. Porque ellos están estancados, pero nosotros rompemos todo lo que construimos. Claro, entonces está en esta dialéctica, entonces de repente rompemos de más y llega alguien y dice, no, aquí necesitamos orden. Entonces sí, es verdad, necesitamos orden. Claro. Un dictador, una vaina, de repente como que no, mira, ¿qué es esto? No. En cambio, ellos no logran, no quieren dejar de ser quienes son. Le tienen, no es que hay un temor, pero hay un valor a no perderte. Sí, hay un alto valor a la cultura. Ya, ya. Y tiene entonces hablan de los sistemas parentales y cómo, entonces esto mismo pasa como que en las altas corporaciones con el jefe, como o sea, lo que decide la cabeza de familia es lo que Ya. decide. Y el señor puede Mira, tener 100 años y si el señor dice, esto no se hace, eso no se hace. mira, un japonés tiene una base cultural y eso permite una expresión genética. En el mundo donde yo me desarrollo se expresa la genética y cierta información. Pero igual así, toda la humanidad, indiferentes de sus razas, comportan una estructura base. Ajá, Entonces, si dijimos que el cerebro quiere sentirse feliz, imagínate a alguien que es empleado, que está subyugado a otro y es frustrado, pero es padre. ajá, subyugarlo al hijo, es lo único que tiene. Porque ese es mi castillo, ese es mi espacio y Claro, culturalmente es mi derecho cierto. y nadie me lo puede cuestionar. No, y entonces Entonces, hace que sean menos innovadores porque no están acostumbrados a cuestionar. Tú aquí en Latinoamérica ya ves un chamo de 12 años o en Estados Unidos diciéndole al papá, ¿pero por qué? ¿qué ve? Y pregunta, pero justifícame por qué acabas de tomar esa decisión que me afecta a mí. O sea, empieza este pejo de, de pensar maneras distintas, por lo menos en Latinoamérica, a cuestionar, pero hace que las personas sean innatamente más creativas por eso. Pensamiento ilustrado. Si somos hijos de la ilustración. América Latina es hijo de la ilustración. Porque al final de Todavía cuentas, estamos, tiene la sentido. Revolución Francesa es la que nos permeabiliza todo. ¿Por qué? Porque de la Revolución Francesa, de los pensamientos de Voltaire, de los pensamientos de Rousseau, de Montesquieu, al final de cuentas yo lo que tengo es una seguidilla de cosas que después terminan en la Revolución Bolchevique, en Bueno, pensamientos como los... Mira, fíjate que lo que viene después de la Ilustración es el existencialismo. Y esa pregunta constante de quién soy, por qué razón existo, Dios sobre todas las cosas o el hombre sobre todas las cosas,
promovió preguntas, y a eso súmale toda la revolución industrial. Claro. Entonces, a la larga, cuando Europa se quiebra, esa migración constante, preguntona, ¿qué? Es la que viene a llenar finales del siglo XIX y principios del siglo XX América Latina. Entonces, el Ah, peo es que a nosotros, ¿cachai? Nunca hemos pensado por nuestra propia cuenta. tiene sentido, Hemos claro. siempre sido influenciados. Y aquí, el que estaba estancado, como en Japón, esta doctrina o dogma, la aristocracia la mandamos a freír porque la población, la población No revuelta hay es ese más grande. respeto a la Es más cultura. grande. Ah, y no hay ese respeto a la cultura de lo que somos. Pero si fíjate que muchos países de América Latina, los movimientos comunistas son por influencia portuguesa o italiana. Qué fuerte como lo. Como, Antes de que exista esta Rusia, porque viene la Rusia de Lenin ujú, y Trotsky, y luego viene lo de Stalin. El Lenin-Trotsky, esta mirada, claro, que tiene Lenin que ver con muere. Engels, con Marx, con Hegel, esa parada, y luego de eso viene un Stalin que mata a Trotsky, Sí. se queda con la herencia y se va de largo. ¿Cachai? Con una y participa como un aliado. Mira, yo te voy a poner ciertas cosas que son interesantes. George Orwell con la Ajá, Revolución de la Granja. claro. La Revolución de la Granja fue un libro prohibido en Inglaterra porque los rusos y la Unión Soviética eran aliados. Y el discurso del libro daba Ok. la impresión de que Orwell estuviera apuntando a Stalin. Ah, sí. Restricciones. Y tanto si te dice de la influencia, o sea, eran aliados, pero la influencia que tienes para banear un libro en otro país que no es el tuyo. Es que no lo bañáis tú acá, pues, sino que como soy tu aliado, Inglaterra no se va a meter con la Unión Soviética porque hay acuerdo, hay una parada, Sí. ¿cachai? Entonces, es como que un inglés venga a escribir un libro que defina a un chancho que se parece 100% rigiendo una granja como que fuera Stalin en ese momento. Ah, ¿sabes qué me parece súper interesante? Cómo los ingleses, por lo que he visto, porque yo no he ido por allá, yo todavía no he pisado Europa, tienen esta magia de decir las cosas sin decirlas. Los carajos tienen como una facilidad para eso, pues, porque siempre cuando en toda conversación existe el subtexto. El subtexto es lo que estás diciendo con lo, o como, vas a poner eso ahí. Ahí yo te estoy diciendo, ¿cómo vas a poner eso ahí? Ponlo en otro lado. O, Lo que pasa es que si yo voy a la literatura inglesa, creo que una de las primordiales, de los hechos primordiales de su lenguaje tiene que ver con la retórica. Mira, la retórica es cómo yo le expreso una idea a otro, ¿cachai? De una forma efectiva y asertiva. ¿Cachai? Sin contexto emocional de lo efectivo asertivo, sino que hablemos, eso es retórica. Un discurso es al grupo, una ujú, retórica es lo que se da entre dos personas. entre maestros, Ya. cosas más pequeñas. Y cuando tú tienes un diálogo, la dialéctica, Ujú. diálogo y dialéctica. Pero la dialéctica existe una primicia base, una tesis y una antítesis. Ajá, para hacer No, la síntesis. para hacer la síntesis. Es imposible que no exista. Dentro de nuestro dogma de lenguaje, ¿qué tiene que ver con el mundo occidental y qué tiene que ver con esta Claro, de herencia Occidente. griega? Ok. Los ingleses la cumplen bien. Los Ah, ingleses lo cumplen bien. Shakespeare lo cumple bien. qué fuerte. Porque Hamlet es una tesis y una antítesis de forma constante. Porque cuando yo me pregunto el ser o no ser, estoy planteando esto y estoy planteando esto. ¿Y cuáles son las variables de...? Y lo que se discute entre medio son los factos. Cierto. Pero todo arropado como por Pero una. ¿qué le pasa al lenguaje hispanoamericano? Que su herencia es castellana, es Cervantes. Y Cervantes es idílico. Es idílico. Ok. No cuestiona, sufre y transcurre el lamento a la emoción. Y si a eso le metemos toda la mierda que le pasó después, africano, esto, que no sé qué, candomblé, que la música, que tac, 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 si te das cuenta, Hispanoamérica vive de un recurso discursivo que tiene que ver con dolor. Entonces, por eso es como, lo va a poner ahí. Ah, y pero además eso se une mucho con una tesis, con una teoría, una tesis que yo tengo que es que no he escuchado mucha cumbia ahora que lo veo, pero
el latinoamericano, por lo menos para allá para arriba, yo siento que es un ser incompleto sin un despecho o sin un evento canónico de dolor. Porque Sí. tú escuchas todas las canciones de los matrimonios, todas las canciones que tú bailas, la salsa, y todos son despechos, todos son tragedias. No sé si escuchaste El Gran Porque, Varón, porque Juanito ese, Limaña, todas esas son canciones que la gente se ríe. O sea, los momentos cuando tú te vas a casar, que es uno, o sea, la gente nace, se casa y se muere. Son tres momentos importantísimos en la vida de cualquier persona y en la muerte. Y la música que decidimos poner los latinoamericanos es una música que es muy alegre, pero que habla de dolor. Entonces, ¿cómo tú vives esa música alegre sin haber tenido un despecho? porque es cervantino e idílico. Mira, el tránsito tiene que ver con la aventura, Ajá. pero la aventura define la conclusión. Te lo voy a poner ni siquiera de muy ligereza. Los contextos de nuestras telenovelas, También. la potencia que tuvo María la del barrio, Es verdad. ¿cachai? Los discursos. Entonces, qué es lo que supone este lenguaje? Que cuando existe un momento canónico de dolor extremo, lo único que queda es el momento de la felicidad después. Ah, ok. Entonces es como, es el permiso para después ser, o Feliz. como el Porque ticket. el ticket, el tema es que nunca existe. Porque siempre va a haber un dolor más grave que transitar. Claro. Pero ¿Por qué? entonces, Porque mira, fíjate que hasta el discurso romántico habla del odio para poder tener la reconciliación. es verdad. Y Pero, es el reggaetón que habla de este amor que después te lo encontraba, pero tú me amas a mí, a pesar de que estás con él. Entonces, apunta para allá. y a eso súmale el valor de la imagen. Ah, Tengo lo que quiero mostrar, pero realmente lo que quiero está allá. ¿Hay cachado? Ese como, a ella, con ella me ah, acuesto, pero a la que amo es a ti. Y esta que está aquí es ah. capaz de sufrir porque se acuesta con la otra porque en la que ama soy yo. Qué Y se espera fuerte. que cuando estén juntos, salga el arco iris. Eso es cervantino, idílico. Pero el arco iris nunca llega Claro, porque la entonces realidad no es así, po. tú haces todo para que para estar el arco iris y resulta que en ese momento me imagino que lo que buscas será buscar el próximo dolor, a ver si La sale. frustración es inaguantable. Mira que el matrimonio resuelve en América Latina, ¿o no? ¿Cómo así? ¿Como que El se casó? matrimonio, no como institución dogmática católica, Ujú. sino que como institución de la resolución de un conflicto eterno de la no felicidad a la felicidad. Es verdad. El Porque matrimonio lo resuelve todo. no, pero le estaba hablando el otro día con una prima, como que, y ella, ella está feliz, bueno, ella está Ya. casada, tiene su muchacho, pero es feliz. No, no, pero nadie le responde. Cuando frente a una pregunta, ¿eres feliz? Tengo un auto, tengo trabajo, estoy casado. Exacto, tú hablas como que lo Tengo que tengo, hijos. pero... Tengo. Idílico, cervantínico. Ah, Al bueno, final de entonces... cuentas, el Quijote de la Mancha, que indiferente los molinos de vientos que rompiera, siempre estaba atormentado. Cierto. ¿Por ¿Y qué? qué Porque, no, pasa? porque faltaba siempre Dulcinea. La pregunta es, ¿el Quijote hubiera dejado de estar atormentado si hubiera tenido a Dulcinea? Porque la justificación de sus tormentos es la ausencia de una Dulcinea. Y hasta hoy. Pero lo que no puede hacer es vivir o convivir o lidiar con su pasado. Entonces idealiza un futuro. Idealiza a Dulcinea también, porque quién sabe si lo hubiese tenido, Es que cómo es esa quién, realidad. porque Dulcinea no es nada más que lo que él describe. Claro, porque ni Y siquiera... fíjate que nosotros los hispanoamericanos lo que hacemos constantemente es describir al otro, Sí, el tipo de mujer que quiero, y buscar comparación y generar cánones establecidos. Ya no tiene que ver con que lo que físicamente me atrae, tiene que ver con que, con lo que representa, con la imagen. mira, ¿has visto este chamo, el Marco, que hace como que es Ajá. youtuber, que es Sí, sí, sí. venezolano y todo? Ah, yo Las estoy... bendecidas. Claro. Bueno, las bendecidas son un... Pero marico, Imagen pura. ¿qué carajazo más bueno esa vaina? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que te dice Marco con las bendecidas? Con todas las lecciones que entrega, el Sugar Daddy es lo que representa, que te puede ayudar a representar y Claro. entregar, ¿cachai?
pero también habla del otro lado de la bendecida, como que bueno, este no es el carajo, pero él tiene es el sugar, pues. Mira, fíjate que Instagram es la vitrina de ventas de OnlyFans. Tiene, sí, claro, Ya. sí. Y ahora, si yo tengo un OnlyFans, ¿estaría disponible a la oferta del Gran Sugar Daddy? Porque ¿cómo ¿Será? consigo un Sugar Daddy si no tengo la La posibilidad de vitrina. cruzar la vitrina? Porque, ojo, en algún momento, mira, yo te voy a poner a Elena de Napoleón. Ok, Hijo de puta, ella fue la que puso a Napoleón en la aristocracia. cierto. Pero ella perdió a su marido, pero ella tenía un círculo ahí. Ella tenía una vitrina sin recurso económico porque había tenido un nombre y había una herencia de él. Entonces iba a Ah, ser invitada al salón de té, a todo lo demás. El compadre que tiene plata y que tiene muchas lucas, ¿cachai? Y que tiene un yate, no va a ir a conocer, no va a ir a tomarse una cerveza a la esquina. claro, Así que la chama, que quiere un sugar daddy, que está en la cervecería de la esquina, no tiene cómo transitar para que la dejen entrar a donde está el yate. cierto. Ya. Entonces, ¿cómo vive su María del Barrio? Ajá. Se publica en Instagram constantemente, bailando, mostrando CD, hasta que llega al OnlyFans y de repente podría venir una oferta. Ah, Siempre existe, esto es una opinión personal y creo que, un ejemplo, Marco con el tema de las bendecidas hace un relato de cómo te venden. Porque al final de cuentas presiona y te moviliza. Ahora, te lo pongo desde el otro lado, también hay pero un... lo vende como Ahora, una... ojo, esto que quiero, que estoy diciendo no tiene que ver con la apreciación sobre el género. Si es Claro. mujer, porque creo que hay hombres que perfectamente también siguen haciendo, hacen el mismo transcurso. Ujú, Incluso desde la homosexualidad también hay ciertos transcursos que tienen que claro, ver con eso. O sea, al final de cuentas es cómo transito hacia un lugar sin vivir yo el proceso, sino que sí, Cervantino, adquiriendo el proceso. ¿Y por qué me frustro después? Porque no es real. Porque muy pocas van a cumplir el sueño de, Disney claro, de conocer el chugadar, de quedarse y quedarse con todo. sí. Entonces, hay un momento en el camino que eso se Y corta. además que tiene que ser sugar, también debería, también no se lo piden porque como que lo base es que sea sugar, pero entonces después es como convertir el sugar en este idilio de Y pareja imagínate que perfecta. esto que estamos hablando hoy día es parte de una discusión social. Lo que sí es una crítica sutil, porque dentro de todo latinoamericanamente es un medio legítimo, aunque no bien visto, para obtener la imagen. Qué